健全なる魂は健全なる精神と健全なる肉体に宿る。Si llegaron a verme reseñas sobre la serie de Invincible, no los culpo por concluir que no me gustan los superhéroes, ni sus historias, ni su concepto en general, y tendrían razón. No me gusta su idealismo infantil, ni el montón de clichés que se han formado tras la sombra de este fenómeno, que incluso llegó a considerarse como un subgénero de la fantasía y la ciencia ficción, en algunos casos por su influencia cultural. E incluso cuando hablamos de historias que buscan deconstruir aquello que establecieron sus predecesores, sigue molestándome la idea de tipos vestidos con sus pijamas mientras juegan al relativismo moral, se abanderan de falsa justicia y les lavan el cerebro a las personas con, en muchos casos, moral de esclavo. Y aún así, sin meterme en el mundo de los cómics porque me da pereza, por el momento me encantan historias como Watchmen, The Dark Knight, Iron Man, y de la que en esta ocasión les vengo a compartir mi punto de vista, Spider-Man, la trilogía de la primera década de los 2000 hecha por el director Sam Raimi. Ha pasado un tiempo desde que se estrenó la tercera parte de la nueva trilogía del personaje hecha por Marvel y Disney, así que revisaré el material del personaje en los siguientes videos, al menos los live actions. Esta historia, por allá en la época en la que salió, incluso cuando era joven, me hizo reconsiderar mi distanciamiento de este género y darle oportunidades más seguido, intentando dejar mis prejuicios a un lado. Así que acompáñenme a descubrir por qué la considero una de las mejores trilogías de superhéroes y por qué me gusta tanto. That's me. Tell him to stop, please! Stop! Hey! Stop the bus! Thank you. Sorry, I'm late. En mi reseña de Invincible pueden escucharme decir un pequeño comentario sobre las historias de superhéroes, pero Spider-Man no es precisamente una historia de superhéroes, al menos en el total y estricto sentido de la definición, pues siempre se trató más del personaje detrás de la máscara, del humano antes de que el superpoder o sus superpoderes. La primera película es magnífica en el sentido de cómo presenta todo de forma tan orgánica. En tan solo los primeros minutos presenta a sus personajes con una buena caracterización básica y con poco diálogo. Presenta sus interacciones, incluso deseos y hasta unas sutiles pistas de conflictos internos. Dígase lo mismo de su mundo, solo esa secuencia de exposición que en otras ocasiones sería desastrosa y destruiría la inmersión de cualquiera, fue muy bien fragmentada y repartida en una pequeña pero concisa charla que no deja de lado a sus personajes como meros espectadores y aún los sigue caracterizando. Todo esto de una forma en la que es entretenida y hasta útil para la trama, al dar pistas sobre los futuros poderes que tendrán Peter y Norman Osborn. Vaya, puedo seguir alabando cosas como el refuerzo cinematográfico dado por la dirección, que hace la escena de metamorfosis de Peter y Norman algo sumamente impresionante e intrigante y lleno de suspenso, cuando apenas para este punto apenas hemos empezado. Pero no nos desviemos y centrémonos en algo de más peso y con más importancia, Peter Parker y el resto de los personajes. Peter es caracterizado como un hombre con poco carácter, demasiado afeminado y tan centrado en el estudio que ha desarrollado introversión, lo que repercute en un descuido por su apariencia y por sus relaciones interpersonales. Vaya, lo que conocemos como un hombre beta. En otras circunstancias, esto me repelería y lo catalogaría como algo enteramente negativo, pero lo que me hace no hacerlo es la modestia. Todas estas actitudes pueden ser algo fastidiosas o mal vistas, pero la película no las lleva a un extremo ni las trata como algo extremadamente negativo, pues le da sus virtudes al personaje, haciéndolo humano y que el espectador pueda sentir empatía por él. Como extra, voy a cerrar de una vez por todas en esta primera reseña de la cinematografía de Spider-Man ese tonto debate de cuál será el mejor actor que ha tenido el personaje. Es Toby, fin, no hay nada que discutir, señores. Las razones no tienen que ver tanto con que si el actor es bueno o no. Creo que ese nunca ha sido el punto y que aquel que llega a tomar esto como algo a tener en cuenta no es nada más que un superficial que realmente estás dándole méritos a una persona porque le cae bien.
casi como una especie de nepotismo. No, lo más que se puede tomar en cuenta de esto es la apariencia del actor. Y sí, Toby le cae como anillo al dedo al personaje, representando a un adolescente beta, hormonal y promedio, sin ser horrendo, además de que tiene un buen físico como el Hombre Araña. Así que la respuesta a esta cuestión será mejor dirigirla al personaje de la historia como tal, a Peter Parker, pues es todo lo que ya mencioné, de que es el más humano y que la misma película decide darle prioridad a él y no tanto a sus poderes o a su traje, como lo hicieron las posteriores. Su personaje tiene un desarrollo muy orgánico desde la primera película, e incluso cuando se habla de el Hombre Araña, está muy bien. Es serio y de vez en cuando juega con sus enemigos sin llegar a ser un payaso al que no te puedes tomar en serio por sus comentarios forzados que rompen el tono de la situación. O sea, sí, no es el mejor, pero está muy bueno. Lo que converge en que Toby sea no solo el mejor Peter Parker, sino un hombre araña muy competente, y en sumatoria quien más balancea al personaje y saca lo mejor de ambos mundos. Sumemos también por cómo con estos nuevos poderes Peter empiece a desarrollar más confianza y seguridad en lo que ahora es su alter ego más masculino y con más capacidades. Y la historia sencillamente hace un espectacular paralelismo con estas nuevas personalidades con el villano. You're bleeding. Oh, yeah. I stepped off a curb and got clipped by one of those bike messengers. Oh, let me see. Oh, my goodness. Oh, that looks awful. It's nothing. I'll get the first aid kit. Then we'll say grace. This is the boys' first Thanksgiving. Y hablando de él, Norman es un muy buen complemento de Peter. Es la otra cara de la moneda, una más cínica y realista que intenta corromper al héroe. Norman siendo Norman es un buen personaje, testarudo y exigente que indirectamente está decepcionado de su hijo, y en diferentes diálogos sabemos incluso partes de su pasado con la madre de Harry o incluso de su relación con este último. Pero es cuando llega el Duende Verde que no puedo hacerme de la vista gorda con algunos problemas. Bien se nos estableció desde un inicio que el suero verde causaba locura y ataques de ira a sus usuarios, pero mi problema es que esto vuelve sumamente unidimensional al personaje del Duende Verde. Mientras que en el lado de Peter su alter ego complementa lo que es el personaje humano, en el lado de Norman no es el caso. No se explora nada con él, ni siquiera tiene un objetivo, mucho menos una motivación, solo quiere causar caos porque está loco. Así que en resumen es un Joker, pero inferior. Aburrido por sí solo si lo piensas mucho, y si lo piensas mucho solo te quedarás con un buen actor, dando lo mejor de sí mismo para darle vida a un personaje vacío y caricaturesco. No diré que es un total fiasco, pues no tiene mucha pantalla lejos de los enfrentamientos y los diálogos con el héroe, que es donde resalta, por lo que no quita tanto a la historia. A Peter Parker lo complementan más personajes, y si hay uno que no me termina de convencer es Mary Jane, o mejor dicho, su romance con Mary Jane. No porque no crea que el personaje no debería sentir amor, o porque no merezca sentirlo, sino porque me parece inverosímil. Es aquí cuando hablamos de un cliché y uno muy común en las películas de Hollywood, o las mal llamadas taquilleras. Ya sabes, esas situaciones donde el hombre beta, que no tiene características muy masculinas o que hace casi todo lo contrario a lo que un hombre haría, se queda con la chica más ardiente y bueno, de todas. Incluso esto es deconstruido de su manera, pues justo la historia tiene ironía. O sea, sí, salvaste el día, protegiste a los inocentes, pero no te vas a quedar con la chica porque hay más psicópatas, más criminales y no puedes distraerte ni poner a otros en peligro por tu egoísmo. Así que serás un mártir y sufrirás en silencio, pero tendrás la conciencia tranquila porque sientes que estás haciendo lo correcto con tu Who altruismo. am I? I'm Spider-Man. Quiero que entiendan que estos errores no son intrínsecos del personaje de Mary Jane, sino de la relación que estos personajes sostienen lo que considero negativo. Aunque lo puedo entender, con el paso de las películas tal parece y podemos inferir que Mary Jane se enamora lentamente de Peter porque incluso este se vuelve más seguro de sí mismo y adquiere características más atractivas.
gracias a su desarrollo catalizado por su alter ego, el Hombre Araña. Pero son inferencias nada más, así que sí, lo critico como cliché a pesar de todo. Agradezco sin embargo que Mary Jane por lo menos no solo es un interés romántico al más puro estilo clásico, pues ella tiene sus objetivos, tiene una vida y es alguien lejos del conflicto y lejos de Peter, y no tiene que ser necesariamente una feminista para lograrlo. Otra prueba de por qué el feminismo ni ninguna tontería progresista es lo único o lo más importante para ser bueno e interesante a un personaje femenino, y que Mary Jane no tuvo que ser un hombre con senos para ser un buen personaje. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up, doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Wow, hay cosas más complicadas de lo que uno podría llegar a pensar detrás de esa música épica, una muy entretenida trama, un ritmo rápido pero que ayuda a que estés al borde de la silla expectante, y tras del traje bonito y cool y los poderes fabulosos hay un drama muy humano sobre los cambios por los que uno puede llegar a pasar en la vida, sobre cómo es necesario cambiar para alcanzar lo que uno quiere, sobre sueños frustrados, amores no correspondidos, la responsabilidad, el poder y sobre la moral al intentar hacer lo correcto y el bien común por encima del bien propio. Es para mí el cómo deberían hacerse las historias que buscan perseguir el ideal del héroe moderno. Sigo prefiriendo a los héroes clásicos o las deconstrucciones del héroe moderno, pero vaya que estaría equivocado si no apreciara el valor de películas tan bien hechas como Spider-Man, que contienen buenos mensajes sin llegar a ser sermoneros ni muy infantiles. Es por esto que el Hombre Araña es mi segundo superhéroe favorito, solo por debajo de Iron Man. Podría criticar otras cosas, como la rápida adaptación de Peter a sus poderes y cómo prácticamente se acostumbra a ellos. Digo, se nos establece como un personaje inteligente y no le toma mucho deducir de dónde salen esos poderes y para qué pueden servirle. Y no es esa mi queja, sino el cómo no le parece algo aterrador o que le podría acarrear problemas. Porque vamos, se lo ve haciendo cosas sobrehumanas y aún así no es perseguido inmediatamente por el gobierno, y de todas formas Peter ni se preocupa por lo que pueda pasar si llega a ser capturado, y al final rápidamente se acostumbra a todo esto. Nota aparte, ¿no les parece extraño esa telaraña? Digo, sale literal de su cuerpo y parece ser infinita. Además de que es algo asqueroso si te pones a pensarlo, porque ¿qué es esa mierda? ¿Es tejido o excremento de araña? ¿Sueltas caca de araña y te trepas en ella? Oh, digo, es blanco. Oh, rayos, es tu semen. Está bien. Quizá le estoy pidiendo mucho, suena como si quisiera que la historia tomara tintes más de thriller, pero no está fuera de lugar nada de lo que digo. Ahora que les menciono el mundo, he aquí una de las razones por las que no me llegan a gustar las historias de superhéroes, y es por su mundo infantilizado. Y sí, ni esta maravillosa trilogía se salva de ello. Les hablo sobre cómo el gobierno no parece tener particular interés por las cosas sobrehumanas que están pasando, sobre cómo nadie se interesa por experimentar con el Hombre Araña o capturarlo para diseccionarlo y estudiarlo, como hacen los humanos con todo y como hace Stein de Soul Eater, o cómo las mismas personas no están tan extrañadas por ver a Peter hacer todas estas cosas de trepar, saltar y columpiarse en el mero inicio cuando éste obtiene sus poderes. Así como Peter, las personas del mundo rápidamente se acostumbran y no reaccionan de formas creíbles. Uno esperaría que éstas estuvieran como haciendo cultos a esta nueva figura sobrehumana, conspiraciones sobre el gobierno y su manipulación de la información, como en la vida real con los extraterrestres o parecidos. Nadie busca hacer armas con esta información y material más allá de pequeñas escenas donde se nos dice que se está haciendo algo, pero realmente no se profundiza en ello. Por supuesto, esto es bueno para el personaje y sus villanos, hace las cosas más interesantes y personales, pero no beneficia para nada la construcción del mundo. Y el infantilismo viene acompañado con el absurdo. Digo, ¿una araña radioactiva te muerde y te da superpoderes? Por favor, eso no es nada ni cercano a la ciencia ficción, es directamente pura magia sin ninguna lógica detrás. Les diría que como siempre las historias de superhéroes infantilizan su mundo, pero podríamos pasarlo por alto, pues estos defectos se ven en parte opacados por aciertos en la actuación, espectaculares y muy bien coreografiadas escenas de acción,
Muy buen manejo de los efectos visuales que no son horrendos como suele ser la costumbre moderna, una orgánica e intrigante historia y personajes muy humanos y empáticos.